En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta si hubiere. No tenemos cuenta para hoy, presidente. Gracias, secretario. Estamos convocados hoy día la quinta subcomisión de presupuesto para ver la partida número 24 del Ministerio de Energía. Se encuentra con nosotros el ministro de Energía, señor Diego Bardo, subsecretario de Energía, señor Luis Felipe Ramos, el jefe de gabinete de la Subsecretaría de Energía, señor Nicolás Freile, el asesor legislativo del gabinete del ministro, señor Fernando Monsalve, el jefe de división de Administración y Finanzas de la Subsecretaría de Energía, señor Mauricio Jiménez. ¿Eso yo creo que está correcto? No. ¿Cuánto es? Claudio Vera. La superintendenta de Electricidad y Combustible, señora Marta Cabeza. Ahí está, mucho gusto. El jefe de Administración y Finanzas de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, señor Cristian Miño. ¿Ya? Director Ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, señor Luis Huerta. Da mucho gusto. Jefe de Control de Gestión de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, señor Felipe Muñoz. ¿Okay? Y el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, señor Marco Mancilla. Don Marco. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación de la Ley de Presupuesto para el año 2024 del Ministerio de Energía. Ministro, obviamente, como todos los ministerios, una breve síntesis de cuáles son las orientaciones, los énfasis que este presupuesto tiene, y posteriormente nos metemos en el análisis de cada una de del detalle de la partida 24. Tiene la palabra, ministro. Señor presidente, por su intermedio, muchas gracias. Un par de antecedentes de contexto. Aquí está. Un par de antecedentes de contexto macroeconómico en el cual se presenta el presupuesto y que son en verdad comunes para todas las partidas presupuestarias incluidas en este mensaje. El crecimiento para el 2023 se espera una variación del 0%, mientras que para el 2024 un crecimiento del 2,5%. La inflación ha ido en retroceso, pero efectivamente este año 2023 se espera una variación anual del orden del 7,6%, menos de la mitad de aquello para el 2024, donde nos comenzamos a acercar a lo que es la meta de largo plazo que establece el Banco Central. Nos empezamos a situar dentro de esa banda que ha caracterizado el comportamiento de la inflación en nuestro país. Y respecto del gasto, hay una variación real de un aumento de 1,7% para el 2023 y un aumento del 3,5% para el año 24. Respecto en particular del Ministerio de Energía, es importante recordar que este es un ministerio que en cuanto a su despliegue programático, en cuanto a su despliegue a través de la ejecución de programas, es un ministerio relativamente pequeño. La orientación principal del Ministerio de Energía es un ministerio que establece principalmente las reglas del juego para que se despliegue la inversión privada. Su principal función es establecer las reglas donde se despliega la inversión privada y fiscalizar aquellas y facilitar, como lo muestra nuestra misión institucional, que desarrollemos una matriz energética limpia, segura y resiliente con respeto a las comunidades, al medio ambiente, a los territorios y un acceso equitativo a la energía de calidad y a precios justos. Todo esto se hace, sin embargo, es importante recalcarlo, a través principalmente de una actividad regulatoria y no tanto prestacional. Respecto al Ministerio de Energía, aquí están las perspectivas transversales del programa de gobierno, pero en particular nosotros tenemos como ministerio algo que
digamos, ha uniformado la actividad del sector de energía, también en gobiernos pasados, que ha caracterizado Un segundo, el sector ministro, de la energía. una consulta. Parece que llegaron copias ahí de la presentación. Sí. Ahí podríamos, si nos puede compartir algo a nosotros para seguir en... ¿Una sola? ¿No tienen más copias? Vamos a aumentar el presupuesto en... ¿Qué ítem es ese? En el ítem copias. Yo Pero, tengo una, oiga. en todo caso, más también, si alguien quiere. No, siga con la suya y yo aquí la vamos a tratar de distribuirnos. Adelante, ministro. Nosotros tenemos principios transversales y ejes estratégicos, aquí están mostrados. Posteriormente vamos a ir haciendo un doble clic en la manera en que estos principios transversales y ejes estratégicos se manifiestan en esta propuesta de presupuesto para el 24. En términos de titulares, que es el presupuesto de energía, a diferencia de lo que ocurre con el gasto público en general, que aumenta 3,5%, el presupuesto de la cartera disminuye un 3,7%. Esta disminución se explica principalmente por, y aquí voy a tratar de hacer un poco una aproximación bien general a lo que ocurre en el presupuesto. Hay una disminución del orden de los 5.000 millones de pesos en la partida de NAP. Esto se explica esencialmente por dos razones. Por el costo único de producción que reporta la propia Empresa Nacional del Petróleo, diputado, y por el tipo de cambio que se utiliza para establecer los aportes que se realizan a la Empresa Nacional del Petróleo, y eso arroja una disminución básicamente de los parámetros con los que siempre se ha utilizado. Digamos, no hay un cambio metodológico, sino que simplemente la implementación de la misma metodología arroja una disminución del orden de los 5.000 millones de pesos, y eso es lo que explica en gran medida la disminución del presupuesto de la cartera. También hay un cambio importante que se va a ver reflejado porque hay una migración desde algunos programas a otros por algo que es del orden de los 2.000 millones de pesos, también una disminución en el programa de desarrollo productivo sostenible, o DPS, que vamos a explicar con más detalle a continuación. En particular, aquí puede verse con algún mayor detalle esta variación. Efectivamente, en el programa 4, en particular en el 4.6, está la disminución a la Empresa Nacional de Petróleo, que, como explico, tiene que ver con el tipo de parámetros con el que se determina este ítem en particular, el tipo de cambio que se utilizó y el costo único de producción utilizado también. Misma metodología, simplemente arroja un menor aporte. Y por otro lado, en el caso de los programas, corresponde explicar que la diferencia que se puede apreciar aquí es hay un aumento del orden de 3.000 millones a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, o la Agencia de Sostenibilidad Energética. El nombre legal es la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, pero es conocida generalmente como la Agencia de Sostenibilidad Energética. Este aumento viene asociado a su vez con una disminución en otras partidas programáticas, lo que explica de alguna manera una migración desde un tipo de programas a otros que vamos a explicar con mayor detalle, pero efectivamente en el neto hay una disminución también del orden de los 2.000 millones de pesos en el programa 06 de desarrollo productivo sostenible. Para la explicación específica de cada una de estas partidas, quisiera compartir la palabra con el subsecretario. Simplemente reiterar que en términos generales este es un presupuesto que más bien mantiene
lo que hemos venido realizando, de acuerdo con lo que ha sido la característica de la orientación de largo plazo que tiene este ministerio, y cuyas reducciones se explican principalmente por lo que arroja los parámetros respecto del aporte a la empresa nacional del petróleo. Yo, una humilde recomendación que yo creo que sería bueno que pudieran explicarlo un poquito más a detalle, sería cómo operan estos cambios. Por ejemplo, el apoyo de desarrollo de energías renovables no convencionales baja un 36%, es un golpe duro para lo que hemos venido trabajando, pero a lo mejor se puede explicar, con, qué sé yo, con el incremento en los otros programas, por ejemplo, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, no sé. Cuéntenos un poquito cómo, aparte de la consulta que hace el senador Núñez, cómo se mueve eso, cómo se mueven los porcentajes y cómo lo abordamos. ¿Qué impacto tiene? Por ejemplo, claro, uno ve al final la cifra final y estamos más o menos igual, pero hay disminuciones importantes. El programa de energización rural y social, a lo mejor se requieren menos recursos porque hemos avanzado y menos demanda, en fin, pero una explicación, algo que nos diga a nosotros, miren, sabéis que aquí estamos bajando y no tenemos un impacto en las comunidades, en nuestros territorios, en lo que se debe hacer, etcétera, y que además eso puede estar eventualmente cubierto por incremento en otros programas. Y un poquito más claro lo de la DENAP. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se produce esa disminución? Aparte del cálculo del precio, uno tiende a mirar hoy día, por ejemplo, con la situación que vivimos, que el precio del petróleo, más que a la baja, digamos, tiende al alza. Entonces, no sé si el cálculo ahí está bien pensado, pero una pequeña explicación más de cómo opera y qué impacto vamos a tener, qué es lo que vamos a dejar de hacer o qué es lo nuevo que vamos a hacer a propósito de lo que dejamos de hacer. Ya. Un momento, senador Núñez, a ver si complementamos dos consultas ahí. Sí, presidente, saludar al ministro, a su equipo. Sí, yo le quería plantear primero que tengo un problema práctico porque tengo sesión de Hacienda ahora que me toca presidir y tenemos votaciones proyectos de ley que salen en la sala, entonces es imposible no asistir, pero quería venir a dar quórum y usted me avisa el momento de votación para venir. No obstante, ministro, como no voy a poder estar en todo el debate, quiero plantearle una preocupación que es muy parecido a lo que nos pasó ayer en transporte, ¿ya? Que sabemos la gestión que ha hecho el ministro de Transporte, sabemos el esfuerzo que le ha puesto usted también a este tema, pero hay problemas políticos que uno no puede aprobar todo el presupuesto sin dejar bien resuelto. En el caso de transporte público era todo lo que tiene que ver con las platas del Transantiago y es un tema que hemos venido sistemáticamente trabajando y donde creemos que la labor fiscalizar el Congreso permitido que se mejore. Y acá, ministro, tiene que ver con un debate que yo, digamos, no integro la Comisión de Minería y Energía, por lo tanto he podido conocer más bien por la prensa, pero que es muy relevante y es el famoso decreto que puede subir el valor de las tarifas, ¿ya? Que yo entiendo que no es un debate simple, ¿eh? No es como para, digamos, mirarlo solamente en el efecto ciudadano, o sea, tiene mucha arista. La verdad, presidente, yo le pediría que en algún minuto podamos dejar eso para un debate específico, tal vez con el presupuesto que esté más vinculado, yo estaba mirando ahora, porque la verdad que eso sería muy responsable para uno votar a favor del presupuesto global del Ministerio sin tener claridad cómo se va a abordar, ¿ya? Yo solo le comento que estuve hablando con un experto ahí de la Universidad de Santiago que nos da su punto de vista y él decía, por ejemplo, que uno de los grandes temas, yo no digo que sea el único, pero que uno de los grandes temas era que estas generadoras chicas de energías renovables que están endeudadas con bancos, producto de que no se actualizó digamos, ¿cómo decirlo? El alza de la tarifa en su minuto cuando correspondía, tienen muchas deudas con bancos, no han podido pagar y algunas arriesgaban la quiebra. Si eso fuera uno de los elementos que influye, yo no digo el único, pero uno, y uno dice si el gobierno tiene como prioridad la transición energética, estamos en todo el sur, en su región, diputados instalando, ¿verdad?, el cambio de los usos de la leña por estufas eléctricas, lo que implica que sube el consumo, pero obviamente un consumo con una tarifa más alta recarga el presupuesto familiar. Uno se pregunta si el gobierno no va a hacer prioridad entonces buscar opciones, por ejemplo, de créditos de largo plazo para estas generadoras chicas. A mí me interesa que las generadoras de energías renovables pequeñas existan, porque cuando no hay actores pequeños ni medianos, se tiende al oligopolio o a lo que son grandes empresas que tienen roles de poderes dominantes. Entonces, esto no es un detalle, no es un aspecto colateral. Entonces, yo no creo que esto sea un problema de mercado, que al gobierno le diga, mire, sabe que este es un problema que tiene la generadora con el banco al cual le pidió el crédito. Entonces, yo le pido, presidente, que eso lo dejemos como un punto que podamos abordarlo, porque lamentablemente yo voy a andar
corriendo para votar, pero ahora tengo que irme a constituir Hacienda. Ya. Ministro, subsecretario, pareciera, y aparte de lo que quería señalar, dejemos pendiente la respuesta hasta que podamos tener el retorno del senador sobre el tema tarifario, digamos, lo que nos acaba de plantear, lo mantenemos ahí, y un poco explicar estos cambios que eventualmente hay en los programas y ver cuál es el impacto que tienen, además de lo que quiera, por cierto, explicar. Bien, antes de darle la palabra al subsecretario para que complemente con el detalle de la explicación, respecto de la partida que tiene que ver con ENAP, hay que tener en cuenta que en términos del orden de magnitud, para el presupuesto del Ministerio es muy grande, para esa partida no es una variación tan significativa. Estamos hablando que el año 23 fue del orden de los 63.000 millones y estamos pasando a 57.000 millones. La partida en general, eso representa más o menos la mitad del presupuesto de energía y por lo tanto ese impacto relativamente acotado en la partida de NAP es lo que explica, digamos, las diferencias en la propuesta presupuestaria del Ministerio. Respecto de lo que explica esta diferencia de 5.000 millones, son esencialmente dos. Una es el tipo de cambio con el que se calcula. Pasó de ser algo que está del orden de los 860 pesos a algo que está del orden de los 830 pesos. Con la misma metodología que se evaluó el año 23 y se evaluó anteriormente, pasó de algo que está del orden de los 860 pesos a algo que está del orden de los 830 pesos y que refleja, ¿cómo está, diputado? Y que refleja la expectativa respecto de la evolución del tipo de cambio. Y respecto del otro componente, que es el costo unitario de producción, el CUP, utilizando la metodología estándar con la que se ha hecho siempre esta metodología, que es reportada por la propia empresa nacional del petróleo, eso arrojó una disminución y por lo tanto una disminución también de la partida presupuestaria correspondiente. Respecto de los programas propiamente tales, programas de energía rural, programas de electrificación, no hay mayores cambios en cuanto a lo que vamos a presentar el 2023 y el 2024. O sea, vamos a continuar con la mayor parte de esas líneas programáticas. Lo que pasa es que se van a hacer de una manera relativamente distinta. Por eso los aumentos en algunos programas se compensan por las disminuciones en otros y el detalle de esa explicación le voy a pasar la palabra al subsecretario para que le explique con mayor precisión. Buenos días, por su intermedio, señor presidente. Respecto de lo que justamente señalaba el ministro y la consulta también que usted nos señalaba, efectivamente podemos ver que hay una disminución a término de partida de 5.000 millones básicamente, que representa un 3,7%. Creo que para poder detallar y responder a la pregunta que señala el señor presidente, lo podemos hacer de una forma más específica cuando revisemos los programas presupuestarios que vienen más adelante. Así que podemos avanzar, esto es con... Ahí. Perfecto. Gracias. Bien, entonces, bueno, acá en esta lámina ya entramos a el programa número 1, que es el programa de la Subsecretaría de Energía. Y aquí, bueno, efectivamente lo que podemos ver es que hay una disminución justamente de una variación negativa del 6,8%. Una vez más, aquí es donde se encuentra justamente la asignación referente
al aporte compensatorio de la Empresa Nacional del Petróleo, por eso aproximadamente 5.000 millones, en donde se encuentra la rebaja que explica también la rebaja de toda la partida, que es de aproximadamente 5.000 millones de pesos. Esta lámina también nos muestra que en este programa se financia todo lo necesario para darle continuidad operacional al servicio, en donde están los gastos de personal, bien de consumo, donde básicamente se mantienen fundamentalmente todos los ítems, pero insisto, la variación fundamental de esto tiene que ver con lo que ya había señalado anteriormente el ministro a nivel de partida, que son esta rebaja o esta variación negativa de 5.000. ¿Esta transferencia a la ANAP para que claro, digamos? El aporte compensatorio para la Empresa Nacional del Petróleo es, como su nombre lo dice, una compensación por el valor de producción versus el valor de venta a la distribución de gas, básicamente. Y la diferencia de eso es justamente un aporte que es para cubrir esa diferencia cuando esa diferencia se produce. Okay. ¿Y eso lo hace el Ministerio de Energía? A ENAP, vía transferencia. Efectivamente, a través de un procedimiento que está regulado por la Comisión Nacional de Energía. Okay. Y la disminución tiene que ver con los cálculos que señalaba el ministro, que hay una estimación de menores recursos para el 2024 necesarios para cubrir esta requerimiento. Producto de un menor tipo de cambio esperado. Producto, por su intermedio, señor presidente, producto de un menor tipo de cambio esperado y producto también de una disminución en el costo unitario de producción. O sea, se ha hecho más barato la producción de gas de acuerdo a lo que la propia Empresa Nacional del Petróleo reporta, y el tipo de cambio esperado, que es lo que determina la diferencia entre la venta de ambos costos. Vamos a apostar a que el 2024 sea así. Es una variación respecto de lo que fue el año pasado. Sí, entonces el año pasado efectivamente la expectativa era de un tipo de cambio más alto, 860. Para el próximo año hay una expectativa de 830. Estamos ok, está claro eso. Continuando con la siguiente lámina, bueno, ahí se pueden ver algunos hitos relevantes Perdón, ahora sí. En la siguiente lámina se pueden apreciar algunos hitos relevantes de los cuales financia el programa 1 de la Subsecretaría de Energía, donde fundamentalmente está lo que mencionamos anteriormente, el aporte compensatorio en ENAP, la continuidad operacional del servicio a nivel central y a nivel de las seremías, tecnologías de la información, justamente asociado a la continuidad operacional, y hay estudios de franjas también de la Ley General de Servicios Eléctricos para el plan de expansión, y también membresías que se financian en este sentido, membresías por pertenecer a organismos internacionales como por ejemplo OLADE. En la siguiente lámina podemos apreciar el programa número 3. Nos pasamos del 1 al 3 porque no tenemos programa número 2, fue un programa que ya fue descontinuado hace ya un tiempo. Y en este programa, el programa número 3, podemos también apreciar una variación negativa del 36.5%. Esta variación negativa básicamente se explica debido a que existen algunas reasignaciones que se realizan a otros programas. Por ejemplo, en el programa 4 se realiza una reasignación para el Fondo de Acceso a la Energía, y por otra parte se hace una reasignación para el programa 6 para cumplir con la consulta indígena asociada a la Ley de Marco de Cambio Climático, que es un trámite obligatorio para la implementación de dicha ley. Ahí podemos apreciar en las siguientes láminas los hitos relevantes de este programa, que básicamente podemos ver que son convenio de transferencia en materia de generación distribuida para cumplir con la meta de programa de gobierno de alcanzar 500 megawatts de generación distribuida, plataforma de exploradoras de energías renovables, fondos de prefactibilidad técnica para la ejecución de proyectos de bomba geotérmica en escuelas rurales, esto es en la región de los lagos, fomento a las energías renovables en el sector agrícola, convenio de transferencia para fortalecimiento de negocios con energías renovables no convencionales y iniciativas de fomento ESCO enfocado también en instituciones de seguridad.
Ahí detengámonos. ¿Cómo impacta esta disminución de 1.138 millones en el programa, no, perdón, en el apoyo a energías renovables no convencionales de 1.138 millones de pesos? ¿Cómo impacta? ¿Qué se deja de hacer? Esa es lo que uno, no es por profundizar, pero uno quisiera saber, oye, si usted me dijera, mire, la verdad que diputado, vamos a tener que bajar, no sé, el programa de energía que tenemos en la región de Aysén. ¿Qué significa esa reducción? ¿Qué impacta? ¿La pueden soslayar? ¿Es algo que tenían proyectado? En fin, ¿no tienen mayor demanda? ¿O es algo que complica, en definitiva? Este programa, por su intermedio, presión presidente, este programa tiene por finalidad establecer el apoyo al desarrollo de energías renovables, básicamente a través de distintas iniciativas, como por ejemplo generar información pública para toma de decisiones o convenios con otras instituciones públicas, las cuales para facilitar el desarrollo de energías renovables. En ese sentido, esas iniciativas se han mantenido, aunque han rebajado un poco sus montos, pero se mantienen, lo que nos permite tener seguir desarrollando y cumpliendo los objetivos del programa. Un ejemplo de lo que se financia a través de este programa, por ejemplo. Es que, bueno, justamente lo que señalábamos Un anteriormente. ejemplo de lo que se financia a través de este programa, para que quede en acta. ¿Perdón? Un ejemplo de los proyectos, de las cosas que se hacen con este programa, para un poco hacerse la idea a uno de qué es lo que se va a dejar de hacer, digamos, nada más. Sí, por ejemplo. ¿Ministro? No, por lo que señalaba en los hitos relevantes, por ejemplo, y que es lo que están establecidos en la lámina que ustedes pueden ver, claro, hay, por ejemplo, convenio de transferencia en materia de generación distribuida para apoyar el monitoreo continuo para el cumplimiento de la meta, o una plataforma de exploradores que tiene la finalidad de levantar información de los recursos renovables con uso energético para ponerla a disposición de especialistas y público en general para toma de decisiones, una vez apoyando el desarrollo de las energías renovables no convencionales, o lo que dice posteriormente, estudio de prefactibilidad técnica para ejecución de proyectos de bombas de calor geotérmica en escuelas rurales, esto en este caso enfocado en la región de los lagos, o fomento a la energía renovable en el sector agrícola, mediante inversión pública, convenio de transferencias para fortalecimiento de negocios con energías renovables no convencionales, y iniciativas de fomento ESCO, que bueno, una iniciativa para fomentar la gestión de energía a través de modelo ESCO, que es básicamente un modelo de leasing en donde se establecen instituciones públicas para poder instalar en este sentido medios de generación fotovoltaica. Ministro, de ahí le damos la palabra al diputado Moreno que quiere hacer una cosa. Por su intermedio, señor presidente. Si uno simplemente suma estos 1.100, estos 1.100 de diferencia, se explican esencialmente por 500 millones que fueron al Fondo de Acceso a la Energía, que es un programa que uno podría decir equivalente, dirigido específicamente al acceso a la energía, y otros 600 que van a una consulta indígena producto de la Ley Marco del Cambio Climático. O sea, digamos, hay unos cambios hacia el programa 04 para el Fondo de Acceso a la Energía y para el programa 06. Ahora, en el presupuesto del año pasado había un programa por la energía a tu empresa que en este programa presupuestario no tiene recursos. Eso no significa que no vayamos a apoyar los recambios de tecnologías en las empresas y en las pymes. Hay una decisión de priorización. Los programas de Por la Energía tu Pyme, Por la Energía tu Empresa son programas que tienen muchos años, están muy maduros y por lo tanto estamos explorando otras formas de financiamiento al respecto, en particular a través de los gobiernos regionales, y recordar también que como parte de la actividad internacional que tuvimos como Ministerio de Energía, cerramos un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones precisamente dirigido a estrategias de este tipo. O sea, la idea es buscar financiamiento internacional en el caso de aquellos, para poder escalarlo utilizando créditos, no necesariamente programas de subsidio. En el caso de los subsidios, buscar mecanismos de financiamiento distintos, típicamente los fondos de los gobiernos regionales. Diputado Moreno. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro, subsecretario, su equipo.
Hay una cosa que me llama un poco la atención, que me gustaría que me la explicaran un poco. En este programa, lo que entendí es que los entregan generalmente a través de convenios, programas que ejecutan terceros o lo ejecuta directamente la subsecretaría. O sea, ¿por qué digo esto? Porque Sí, por su intermedio, señor presidente, sí, efectivamente, la mayoría de estos programas se ejecutan mediante convenios que también se realizan, la mayoría de ellos, con instituciones públicas. perfecto. Sí. Ya, que esa era mi primera duda. Lo segundo es que me llama la atención que el 46% del presupuesto va precisamente a estos convenios, o sea, lo que estamos en el ítem 003, en las transferencias corrientes y las transferencias de capital, pero tenemos un 35% en personal, 18% en bienes y servicios de consumo, entonces como que me llama la atención la baja proporción que se destina directamente a los programas. ¿Tiene algún motivo de explicación? ¿Estos programas tienen que tener harto seguimiento desde el punto de vista del personal? ¿Hay harto gasto para entregar estos programas, para revisar que se ejecuten? ¿Cuál es la explicación que tiene esto? Porque al final del día, si miramos a líneas gruesas, de los 1.980 millones, un 46% se va directo a los programas y el resto se termina distribuyendo entre personal, bienes de consumo y ese tipo de cosas. Esa es mi duda. El programa 3 específicamente, del capítulo 1, el programa 03. Perdón, presidente. Senador Sandoval. Sí, podría, dentro de mi excusa de mi atraso, un problema de ruta más que nada. Solamente una aclaración a propósito de las transferencias a ENAP, un poquitito atrás. Del total del presupuesto del Ministerio de Energía, casi el 40% se transfiere a ENAP. ¿Y cuál es la función del Ministerio de Energía entonces? Si el 40%, casi la mitad de su labor administrativa, es solamente transferirle plata a una empresa pública. Señor presidente, por su intermedio, eso sí es históricamente así, desde la creación del ministerio. Hay una partida presupuestaria donde, digamos, nuestra participación es relativamente pequeña, que es aquella que tiene que ver con los aportes compensatorios en ENAP, y el resto de la partida es lo que efectivamente da cuenta de la actividad tanto regulatoria como programática del ministerio. Ministro, ¿y qué gana el país con ENAP, una empresa con este costo para el Estado, por ejemplo? Porque yo pienso la tarea que tiene el Ministerio. Yo tengo una región donde tengo comunidades que ni siquiera tienen luz eléctrica, donde tienen los pobladores a andar haciendo colectas para poder echar a andar los generadores autónomos, porque ni siquiera hay marco regulatorio de ley que no están sujetos a sistemas beneficiarios en materia de tarifas, de equidad tarifaria, ni nada, ninguna de esas cosas. O sea, ¿cuántos años más vamos a seguir con ese medicamento, con ese predicamento, como usted muy bien dicho? Así ha sido históricamente, ¿va a seguir así históricamente para el futuro o hay una estrategia para enfrentar este problema de cómo, en definitiva, además es una empresa que cada vez es más deficitaria, entiendo, ¿no es cierto?, a lo largo de los años. Yo no estoy... No quiero que me ponen en el lado, claro, este gallo quiere privatizar la ENAP. Lo que pasa es que hay un minuto en el cual tenemos que pensar en la eficiencia de lo que estamos haciendo. O sea, históricamente les transferimos el 40% del presupuesto total del Ministerio de Energía para ENAP. Y nosotros estamos debatiendo un presupuesto y nos vamos a sacar la mugre aquí durante un par de días tramitando las partidas, cuando hay un cheque que viene donde ya no hay nada que decir sobre el 40% del costo total del presupuesto. O sea, ¿en qué minuto entramos en una reflexión respecto? Estaba produciendo gas hace poco ENAP, ¿no es cierto? Yo entiendo que la experiencia no fue tan exitosa a pesar de todos los alardes publicitarios del gas justo, ¿no es cierto? Y los balones moraditos, ¿verdad? ¿Cuál, en definitiva, es la estrategia? Porque usted me dice, claro, históricamente, vamos a seguir históricamente en un gobierno con una idea de hacer las cosas de otra manera, vamos a seguir históricamente haciendo entonces lo que se ha hecho para atrás, en un gobierno de un corte con otras ideas, con otro enfoque, con otro refundacional, incluso en algún minuto vamos a seguir haciendo con la misma cosa, ministro, en los próximos años. Bueno. Y sumamos además algo que está ahí entre los compromisos que a propósito de lo que señala el senador, los sistemas medianos. Hay un compromiso, un proyecto de ley, sería bueno ya tener
una aproximación clara de cómo se va a abordar. Teníamos el compromiso para el año 2023, yo sé que queda, pero nos gustaría también saber en esta discusión de la ley de presupuesto, tener claro cuándo eso se va a plasmar dentro del año 2023, que también da respuesta, porque hay dos temas que ahí plantea el senador, que uno el tema de la regulación y otro también de cómo también activamos proyectos y actividades que nos permitan dar una solución energética en las zonas que hoy día no estamos llegando. De un tema que es histórico, lo dice el senador con respecto a ENAP, pero que también hay que visualizar cómo va a ir girando en el tiempo, o es permanente. Yo ahí le dejo esos dos temas planteados que se suman a lo planteado por el senador. Ministro. El calendario respecto de la presentación de los sistemas medianos lo va a explicar también el subsecretario en detalle. Respecto de la Empresa Nacional del Petróleo, yo creo que hay que tener un par de prevenciones. En primer lugar, esto no es un aporte que se haga cargo de la situación de la empresa en su conjunto. Entre otras razones porque la Empresa Nacional de Petróleo ha reportado utilidades en los últimos ejercicios, aprovechando de alguna manera lo que ha sido una coyuntura internacional muy favorable para el refinamiento del petróleo después de la pandemia, y en particular, de hecho, fue, hace yo diría que fue un par de semanas cuando acordamos, de hecho, un retiro de utilidades adelantado de la Empresa Nacional del Petróleo que contribuyó al financiamiento del gasto fiscal por 400 millones de dólares. Lo que quiero aclarar es que la Empresa Nacional de Petróleo en su conjunto hoy en día aporta al balance fiscal positivamente, no negativamente. En particular, respecto a la distribución de gas en la región de Magallanes, históricamente se ha establecido un sistema de distribución que, tiene un déficit operacional, y ese déficit operacional se financia con cargo a la ley de presupuesto. Eso no es algo que se pueda evaluar de un momento a otro. Ahora, por cierto que toda la disposición para revisar en particular o hacer llegar la información específica de cómo se calcula en particular cada una de esas partidas, pero yo creo que eso es una discusión, la discusión de principios, por así decirlo. Para que quede claro, estos recursos van a Magallanes, ¿no es Sí, cierto? Y tienen que ver con el gas y el subsidio que se entrega a toda esa región, digamos. Correcto. Respecto al precio. Perdón, diputado Moreno. ¿Por qué van solamente los recursos a Magallanes y no van también, por ejemplo, a la región de Aysén? Senador, bonita pelea esa. Sí, yo le agregaría, presidente, yo le digo, qué bueno lo que preguntas tú, pero el 80% del FNR a la región de Aysén, y quizá un poquitito más, equivale solamente a lo que los magallánicos se consumen el gas para su calefacción. Y esto es uno de los subsidios que se ha analizado durante mucho tiempo, sacar esto a los magallánicos. Y ningún gobierno ha querido enfrentar, ¿verdad?, el riesgo de lo que significa un conflicto de esta naturaleza, porque ya se han vivido a consecuencias de estos conflictos. Pero anda tú a Magallanes, a las 10 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde o a las 6 de la tarde, y los tipos, para ventilar sus viviendas, en vez de apagar el gas, abren las ventanas y abren las puertas. O sea que hay un mecanismo de consumo súper ineficiente, de un subsidio súper ineficiente, ¿verdad?, que además se otorga universalmente. En la región de Aysén tiene un subsidio similar, es de 100.000 pesos por familia al año, ¿verdad?, y que se ha mantenido constante desde que se aplicó este subsidio hace como 10 años atrás. Estoy hablando de 3.000 millones de pesos, ¿verdad?, contra los 50 y tantos mil millones de pesos. Yo no sé, por eso, ministro, mi pregunta era más política, ¿ya? Bueno, este gobierno, ¿ya?, del cual esperamos que les vaya muy bien, a Dios gracias, ¿no es cierto?, el país ha encauzado mejor las energías ya refundacionales, pero me gustaría saber qué piensa hacer en definitiva con estas cosas, ¿ya? Porque usted dice históricamente, yo no creo que este gobierno, ¿no es cierto?, quiera seguir haciendo lo que se ha hecho históricamente, por eso mi pregunta es más bien política con respecto a estos temas. El subsidio yo sé que no lo vamos a poder eliminar que en Magallanes con este tema de la calefacción. Nos gustaría a nosotros tener el mismo subsidio, y te aseguro que la región de Aysén tiene más bajas temperaturas que
porque somos más continentales que con la influencia marítima que tiene Magallanes. Porque las localidades, la mayoría están influidas por tanto Punta Arenas como Puerto Natal, que son los centros más grandes. Pero nosotros estamos al otro lado de la cordillera, tenemos más bajas temperaturas, somos más continentales. Por eso, ministro, es más que nada en este sentido. Yo, aprovechando este escenario, esta coyuntura, este es un presupuesto que no tiene mayores dificultades. Como decía el presidente, tenemos un tema con los sistemas medianos. Yo espero agregarle otra gotita adicional con los sistemas aislados, ¿ya? Que entran ya en otra categoría. Y es una discusión en ese sentido. O sea, ¿qué vamos a hacer en definitiva? ¿Ya? Porque el tema de la energía, en el caso de la zona austral y particularmente en Aysén, para nosotros es como la piedra, el muro sobre el cual tenemos que resolver gran parte de los problemas adicionales que tenemos nosotros. Uno, la contaminación, por ejemplo. La solución del problema de contaminación de Coyhaique, que es la ciudad más contaminada de Chile y una de las más contaminadas del mundo en algunos episodios de contaminación extrema. Fíjate que sí, y tenemos consumo de leña, del palo, como digo nosotros todavía en la época. Entonces tenemos que ir un salto y por eso toda esta transición de energía justa, todas estas otras políticas que tienen lindo título, ¿ya? Pero pues ya seguimos solamente cambiando calefactores a leña por otro tipo de energía, el pellet no tenemos mercado, había dificultades el año pasado, ¿verdad? Se espera resolver ahora, pero en fin, como que hay algo ahí que no... Por eso le pregunto, ministro, ¿hay algo más pensado para darle a la gente de la región de Aysén que después de la tramitación de esta partida el Ministerio de Energía tiene una inyección de energía, ¿no? Para mirar el país y mirar las regiones desde esta perspectiva distinta? Ministro. A ver, bueno, yo lo primero que quisiera decirle, senador, es que yo comparto la preocupación. Ojalá fuéramos más rápidos. Tenemos efectivamente los problemas de material particulado en la región de Aysén, pero también en Padre Las Casas, también en la ciudad de Osorno. Son un problema de primer orden. No es fácil remediarlo. Parte de aquello ha tenido que ver con el recambio de calefactores, con la ley de biocombustibles que aprobamos el año pasado y que en el compromiso para aprobarla hicimos unos acuerdos respecto a aumento presupuestario que se han ido cumpliendo. Ahora, para que tengamos una idea de lo que hay que remontar. Efectivamente, si consiguiéramos migrar simplemente de leña seca a leña, o sea, de leña húmeda a leña seca, ahorraríamos cerca de un 80% del material particulado. Ahora, si la demanda de biocombustibles sólidos de leña es 10, la oferta de leña seca es 1. O sea, tenemos capacidad hoy en día de producir 1/10 de la demanda de biocombustibles sólidos. Vamos tratando de mejorar aquello. También tenemos, digamos, en particular en esta partida presupuestaria, hay un esfuerzo por comenzar a financiar estudios de geotermia somera. Esto es, digamos, bombas de calor que en otras partes del mundo se han utilizado con mucho éxito para remediar las necesidades de calefacción, especialmente en zonas frías, como ocurre en las regiones australes de nuestro país. Eso también requiere un esfuerzo regulatorio, donde tenemos una ley de geotermia que está en segundo trámite en el Senado. Yo también quisiera que todo fuera más rápido, pero hacemos lo posible porque así sea. El compromiso respecto de los sistemas medianos, efectivamente, vamos a presentar el calendario para hacerlo. Digamos, si se quisiera incluir un compromiso similar respecto a sistemas aislados en el protocolo para este presupuesto, tenemos toda la disposición. Incluso si no hubiera, digamos, seguiremos avanzando también en temas de sistemas aislados. Estamos conscientes de que ahí hay una deuda regulatoria importante, particularmente con la región de Aysén, pero también con la provincia de Palena, en la región de los lagos, donde este tipo de herramientas regulatorias podría hacer una diferencia.
Le voy a dar si me permite, Perdón, consulta al medio. y una Sí. consulta, que en este tema yo acompaño a nuestro senador. Sabemos que van a entrar con el tema del sistema mediano, Sí. queremos conocer el detalle. No hay ni una posibilidad de incorporar en eso sistema aislado, tiene que ser un proceso aparte, hay que darle más tiempo, tiene que madurar más. ¿Podemos apurar el tranco ahí o definitivamente es un tema que no lo tienen visto todavía y hay que desarrollarlo, no sé, durante el primer semestre del 2024? Pregunto. A lo mejor el subsecretario dentro de las dos puede avanzar, contarnos sobre sistema mediano y qué podemos hacer en sistema aislado. Yo solamente, antes, al senador le comentaba, teníamos una conversación antes de que partiéramos, senador Sandoval, del tema de factibilidad eléctrico en el Maule comparado con Magallanes o con Aysén, porque estamos poniendo el ejemplo de Aysén. ¿Ah? Y claro, en el Maule usted desarrolla un proyecto y tiene factibilidad. ¿Ah? Podrá tener algunas problemáticas con respecto a la capacidad, pero usted tiene en todos lados, digamos, ¿ah? Que no era la situación que se viene a hacer. Entonces, para nosotros algo como que es muy natural, para la gente de Aysén termina siendo algo como muy extraño. Entonces, yo creo que equiparar la cancha del desafío que tenemos en algunas regiones que están claramente identificadas que tienen un rezago. Subsecretario. Por su intermedio, señor presidente, sí, efectivamente nosotros tenemos un compromiso de presentar en este año el proyecto de ley de sistemas medianos y ese es un compromiso que vamos a cumplir. Eso es un proyecto de ley que se está trabajando también en conjunto con la Universidad de Chile, en el cual ya ha terminado una primera etapa de participación ciudadana, fundamentalmente en las regiones que van a verse más en ese sentido comprometidas por este proyecto de ley, que básicamente los lagos, Aysén y Magallanes. Ya terminó la primera etapa de participación ciudadana y en esta nos encontramos una etapa en donde se está haciendo ya el primer informe respecto de ese proyecto de ley para después pasar a una segunda etapa. Con este proyecto de ley, con el informe, vamos a tener una segunda etapa de participación ciudadana donde se van a mostrar las conclusiones para concluir con la entrega de ese proyecto de ley el 14 de noviembre. Entiendo que estarían ingresando el 14 de noviembre aprox con el proyecto de ley. Pueden haber una semana Dentro de noviembre. pero sí. O sea, dentro de noviembre tenemos el proyecto de ley de sistemas medianos. Y a la segunda consulta sobre el tema sistema aislado, hay que trabajarlo de manera separada, eso no es posible. A ver. Sí, con ese también tenemos un trabajo, no sé, eso sí, el trabajo no se pudo hacer de la misma forma, en primer lugar porque el compromiso con el proyecto de ley de sistemas medianos fue un compromiso que se estableció el año pasado respecto específicamente de sistemas medianos. Empezamos para cumplir con este compromiso, empezamos a trabajar con sistemas medianos, pero además porque tenemos una serie de conclusiones que estamos trabajando, por ejemplo, una mesa de descarbonización en la cual una vez tengamos todos estos elementos vamos a poder empezar a trabajar ese proyecto de ley una vez que tengamos todas esas conclusiones y tengamos también ingresado también y cumplido el primer compromiso que es el del ingresar el proyecto de ley de sistemas medianos. Okay. Antes el ministro, podríamos, senador, si le parece, está claro el derrotero con sistemas medianos, ¿no es cierto? Eso deberíamos tener en noviembre, presentar el proyecto de ley, que es parte del compromiso que tenemos. Y yo incorporaría como acuerdo un compromiso de la Comisión con el Ministerio de Energía de el año 2024 poder tener ingresado el proyecto de sistemas aislados. Sería sé que nos gustaría avanzar más rápido, que el año 2024 nos suene hasta el último día de diciembre. Si podemos hacerlo el primer semestre antes de revisar la ejecución presupuestaria sería ideal, pero coloquemos el 2024, ojalá el primer semestre del 2024. ¿Es posible el primer semestre del 2024 con sistema aislado? Si apretamos el tranco y caminamos, ya estamos saliendo de sistemas medianos y poner el énfasis de sistema aislado. Que lo que pasa es que si no tenemos esas regulaciones, es difícil encontrar también soluciones en esta región. Entonces, es como el huevo o la gallina, y esto es como primero. Entiendo tanto la preocupación de usted, señor presidente, como el senador. No hay problema con Primer con semestre del 2024. Perfecto. Senador. Bueno, uno siempre... Ahora, ¿puedo sugerir algo? Que es algo que o sea, que es una experiencia que hemos tenido, digamos, en
en el proceso de elaboración de este proyecto de ley para sistemas medianos. Es muy importante realizar diálogos con las comunidades afectadas y en eso, solicitarle la colaboración especialmente a los senadores y diputados de la región para que participen tanto ellos como su equipo en la facilitación del proceso de adecuado diagnóstico y también de sociabilización, de estos proyectos que normalmente lo incluimos. Sí, no, correcto. Yo me inspiro de esa misma voluntad, ministro, ¿ya? Yo lamenté mucho incluso la última sesión porque le confieso que no tuve la información de un taller que se hizo, un seminario en la región, pero hablé con el subsecretario hace algunas semanas atrás sobre ese mismo interés y contactar respecto de los procedimientos en relación a ese tema. Hay una serie de temáticas, ¿verdad?, que tienen que ver con energía, por ejemplo, en nuestra región, que tiene que ver con los temas del Ministerio de Medio Ambiente y las exigencias vinculadas a ese tema. Por ejemplo, tengo un caso particular de un problema a propósito, por eso, en el mejor de los sentidos, le decía al principio que chocamos con energía siempre, porque cada vez que acontece algo, aparece energía entre medio. Y tenemos la situación, por ejemplo, del sistema sur, del sistema El Traro, Cochrane, Chilichico, que es una central hidroeléctrica que abastece a toda la zona sur, la mitad sur de la región de Aysén. Y hay un proyecto allí de desarrollo en la central hidroeléctrica Los Maquis. Lo conozco, yo fui alcalde en Chilichico hace muchos años y la central ya existía, ¿ya? Y resulta de que se hizo un proceso de actualización de esa infraestructura a través de la Aysén para incorporarlo al sistema. Dentro de esa generación está absolutamente relacionado con el otorgamiento de algunos servicios. Por ejemplo, el hospital de Chilichico tiene capacidad, el sistema actual tiene capacidad para cubrir el 35% de sus necesidades de energía para el hospital. Y está directamente asociado con este tema. Entonces, hay algunos problemas también de temas de permiso, porque salen las entidades, a veces la participación yo participo de ellas, imagínense, fui alcalde durante muchos años, por lo tanto, para mí la relación con las comunidades es fundamental. Pero también cuando a veces las comunidades, o algunas comunidades, entre comillas, o algunas organizaciones, ¿ya?, procuran interferir de manera, yo diría, inadecuada. Por ejemplo, de la Aysén, en Chilichico, a la entrada tiene una central térmica que consume más de 1 millón de litros de petróleo al año, que se podrían eliminar con ese central. Pero algunos grupos ambientalistas ortodoxos extremos creen que eso hay que poner obstáculos para que central el Maqui no funcione, porque la cascada de la agüita, ¿no es cierto?, y a disminuir en no sé cuántos litros del caudal de caída. Entonces, ¿en qué minuto también estos proyectos entran con el Ministerio de Medio Ambiente? Lo hablamos con la ministra de Medio Ambiente a raíz de otra ley a propósito del problema que está pasando con los salmoneros, ¿verdad?, que la ministra... usted, ministro, olfatea, ¿no es cierto?, lo que estaba pasando en ese contexto. Entonces, ¿cómo nosotros además, ahora de la Aysén tiene que poner unos generadores eólicos, reemplazarlo en Alto Baguale, y se levantó una ola ya pero increíble, que las aspas con el camino que van a pasar van a cortar una hojita en unos ñires, ¿no es cierto?, en la ruta entre Puerto Chacabuco y Coyhai, que ya extremar las cosas yo creo que está generando a veces algunas complejidades. Por eso sería bueno, ministro, ojalá pudiéramos avanzar en esos temas. Yo creo que comparto con usted, yo creo que el sistema de los aislados ya es lo más básico de lo básico, ¿verdad?, salvo la autogeneración, que ya es lo mínimo de lo mínimo, ¿ya? Pero creo que hay temas que evidentemente hay que resolverlo. Huayteca no es una comuna chiquita, son más de 3.500 habitantes que están allí y la generación depende exclusivamente de este sistema aislado que administra la municipalidad de Huayteca. El gobierno regional, a propósito, ministro, y le echaron la culpa a usted, financió una obra de construcción de una central hidroeléctrica en Gaviota, 800 millones de pesos. Dice que salió al final 1.600. ¿Ah? Y la culpa que le echa el gobierno regional es porque ese proyecto vino elaborado desde el nivel central. Hicieron lo que el nivel central ejecutó. Bueno, hoy día en Gaviota no hay electricidad todos los días del mes, ni todas las horas tampoco. Hay problemas y hay una gran inversión recién hecha y que está sumariada, dicho sea de paso. La Contraloría estableció un sumario administrativo, sancionó incluso propuso despido. Así de grave la situación del tema
hasta exoneración de gobiernos, de funcionarios del gobierno regional. Tortel, el otro caso, ¿no es cierto? En el otro extremo sur, también generación aislada de cada parte de la municipalidad. La municipalidad le hacemos todo el empeño que podamos hacer, pero hay cosas que superan a las propias municipalidades. Tortel es una comuna chiquitita, tiene 500, 600 habitantes, tiene la municipalidad muy pocos funcionarios. Entonces, algo hay que hacer ahí. Por eso me parece muy bien que bueno también que le ponga energía, que en el primer semestre con los sistemas aislados. Sí. Y está bien, pues yo creo que habrá que seguir avanzando con estas temáticas. El mejor de los éxitos, siempre. Perfecto. Entonces, suscribimos como acuerdo, como lo tenía aquí anotado, el proyecto de sistema aislados para el primer semestre del 2024. Yo le sugiero, presidente, que aprobemos algunas partidas. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que estamos... Falta uno. Ya. 2:30. Para poder llamar a eso. Por lo tanto, pasamos al programa 04, está claro el programa 03. Vale, yo dejaría algunas ¿Se partidas disminuyó? pendientes. Sí. Veamos el programa 04. Programa de energización rural y social. Ahí también tuvimos una disminución Oye, pero bueno. del programa. A ver ¿cómo se explica? Subsecretario. Señor presidente, sí, también en la línea que se venía dando en el programa anterior, acá también hay una variación negativa, pero esta variación negativa también se explica porque existe una reasignación entre programas. Podemos observar que existe efectivamente una variación negativa de 611 millones aproximadamente, las cuales han sido reasignadas al programa 05, que se refiere a iniciativas que tienen que ver con la reconstrucción por causa de incendios de principios de año. Esto está destinado a financiar iniciativas de escuelas rurales y también un programa ya denominado Mi Calor Mi Hogar, que básicamente se destina a trabajar la envolvente térmica de las respectivas viviendas. Por lo tanto, en este caso también podemos, en conclusión, decir que existe una variación negativa, pero esta variación negativa no es en definitiva una pérdida de financiamiento, sino que ha sido reasignado al programa 05 en los términos antes señalados. Aquí pareciera que no, está Es un clarísimo. programa chiquitito, además Es son chiquitito. 800 millones. Y acá, ¿Sí? Es fuerte la caída, pero está bien. Dice que lo pasaron al programa 5. al que viene, sí, justamente. Sí. Entonces pasemos al programa 05. Apagamos 5, bien. Bien, y acá hay, como lo señalamos anteriormente, hay disminuciones en otros programas, pero este programa, el programa número 5, es el programa que tiene una mayor cantidad de variación positiva. Esta variación positiva se debe fundamentalmente a que existen, como señalábamos también anteriormente, programas que se trasladan desde sus programas originales para el programa número 5 y que, por ejemplo, se pueden ver que viene desde el programa número 6, el programa del acelerado de hidrógeno verde, o también lo que señalábamos también en los puntos anteriores, iniciativas asociadas a la reconstrucción, básicamente Mi Calor, Mi Hogar y escuelas rurales, que como decíamos anteriormente es parte del compromiso presidencial que surge a partir de los incendios de principios de año, en los cuales se tomaron una distinta variedad de compromisos, entre los cuales el Ministerio de Energía tributa con programa de escuelas rurales y también Mi Calor, Mi Hogar, y que se puede apreciar, por ejemplo, en la lámina siguiente, en donde se puede ver ya el desglose de los hitos relevantes que tiene este programa, en donde se encuentran las mayores variaciones positivas. Ahí se puede ver, por ejemplo, el programa Escuelas Rurales, que es uno de los programas establecidos para la reconstrucción, cuyo objetivo es mejorar acceso, calidad y seguridad de suministro energético en establecimientos educacionales,
ubicados en sectores rurales, aislados o vulnerables. El programa Mi Calor, Mi Hogar, que es contribuir a la calidad de vida de la población de la comuna. Esto es no solamente la comuna de Santa Juana, sino que también en tres regiones. Y, programa Leña Más Seca, acelerador de hidrógeno verde, electromovilidad, comuna energética, apoyo técnico para la implementación del sistema de gestión de energía y oficina técnica para el desarrollo de distintas iniciativas propias del programa. Pasamos al último programa, que es el programa número 6. Este programa tiene también una variación negativa del 31.5%. Esta variación negativa básicamente se explica en parte. 2.000 de esa variación negativa, 2.000 de los 4.000 se explican. El senador Sandoval. Sí. Programa 05, vamos a volver. Sí, antes que pasemos, podemos un poquito mucha energía. Pero lo que pasa es que este es el programa que tiene un fuerte incremento, el programa 05, ¿ya? Y en general el Ministerio tiene una caída del presupuesto con respecto al año pasado, ¿ya? Entonces uno quiere saber dónde van y aquí se ingresan recursos. Entiendo que el programa 4 pasa al programa 5, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, aquí hay algunas cosas, ministros, que tenemos algunas inquietudes, por ejemplo, en el tema de la electromovilidad. Nosotros siempre pensábamos, en algún minuto me refiero a un grupo de personas que nos interesaba este tema, fui miembro de la Comisión de Medio Ambiente durante mucho tiempo, respecto de la posibilidad de impulsar, incluso hicimos sendos acuerdos del Senado, que están aprobados por la sala del Senado, que seguramente habrán llegado al Ministerio, se imaginan. Cuando hablábamos del tema energético, pensábamos nosotros en 3 normas que deberían ser impulsadas en este tema. La ley de cambio climático, ¿verdad?, que genera un marco global respecto a este tema. La ley de eficiencia energética, que ya está aprobada, ¿verdad? Pero hablábamos de una tercera ley, pero que ustedes la metieron en la ley de eficiencia energética, que es precisamente la electromovilidad. Porque pensábamos que quería ser una ley aparte, ¿ya? Pero, sin embargo, nos gustaría ver de qué manera, ¿verdad? Porque todos hablamos de la electromovilidad como un gran esfuerzo y el país está haciendo un gran esfuerzo, pero ¿cómo le llamo esto al ámbito también del compromiso privado, ¿ya? El tema de la electromovilidad a nivel vehicular, los estímulos, o sea, los estímulos que fija la ley son muy poco, no sé, como que todavía no son muy estimulantes para que una persona, ¿verdad?, que incluso más nosotros decíamos, hubo un acuerdo de que, a propósito del cambio de vehículo de la ministra de Secretaria General de Gobierno, decíamos de que nosotros, todos los cambios de vehículos desde el aparataje público deberían de ser con electromovilidad. ¿Ya? Debería ser exigible, ¿verdad?, la electromovilidad. Bueno, después de los 80 millones de pesos que costaba la renovación de ese vehículo, no sé si hay un vehículo eléctrico de 80 millones de pesos, ministro. ¿Hay? ¿Y es el que se iba a comprar para el ministerio? Una corrección, eran 3 en 82 millones, eran como 27 por vehículo, más o menos. Una corrección. ¿Y por electromovilidad compramos uno de esas sumas? Sí. ¿Ya? Pero 27 millones compra ya. Sí, ahora, la idea, ministro, es cómo incorporamos la electromovilidad al nivel del usuario corriente, ¿verdad? Que sea un incentivo para la adquisición, para ir mutando, ¿verdad?, en ese contexto, porque claro, se habla de una exención de reducción del pago del permiso de circulación, después vuelve, ¿verdad? Entonces, creo que los estímulos, ahí habría que haberlos revisado quizá un poco más. Incluso más, la otra vez me mandaron un gráfico de la importación de vehículos. Nosotros estamos trayendo casi todos los vehículos que están fuera de las normas. Hay un solo vehículo europeo, ¿ya?, que tiene muy cercano a la norma de emisión. Pero en general, los vehículos que se vendían acá también respondían poco a la idea de la eficiencia o de estimular la electromovilidad. ¿Hay algo más en ese sentido que se pudiera hacer? ¿Hay alguna idea de cómo masificamos la electromovilidad ahora a nivel de los usuarios corrientes? Porque anda todo el mundo buscando vehículos, pero tradicionales. Diputado Moreno. Sí, una aclaración en la glosa 02, en el tercer párrafo, tengo la idea que tiene mal escrito un número. Dice, los gastos de operación no podrán exceder 2.382.928 y en la glosa es
628. Muy menor, pero... En la glosa 02, en el programa 5, en la glosa 02, si se va al tercer párrafo, dice los gastos de operación no podrán exceder los 2.382.928 y acá es 628. Si lo compara con las transferencias al sector privado. Glosa 02. Es un número nomás que está mal, un 9 que pusieron en vez del 6. Vaya, ministro, al programa 5. No, es muy menos, son 300 pesos, pero les puede generar un problema. ¿300 pesos? Sí, no, pero le puede generar un problema de orden. 300.000 pesos. ¿Ah? No, debe ser un error de tipeo. Sí. Esperemos que lo puedan aclarar, por lo menos que quede claro. Es un error de tipeo, yo creo, no. Bueno, perfecto. Bueno, después se lo digo. Bueno, dos preguntas. Uno es, duda nomás, ¿por qué dice que los gastos de operación no podrán exceder eso si es bastante lógico? O sea, el límite de la glosa eso y después dice los gastos de operación no podrán exceder el límite de la glosa. Es como redundante. Y lo segundo es respecto a la glosa 03, donde dice durante el primer trimestre la subsecretaría informará si con cargo a este programa se podrán destinar recursos para la continuidad de ejecución de los proyectos de construcción de galpones y acopios de secado de leña para usuarios del programa Más Leña Seca. ¿Cuándo se va a tomar esa decisión sobre esta condicional? Consulta, ministro. Perdón, diputado Carlos Bianchi. Gracias, estimado presidente. Bueno, vuelvo a saludar a todas y a todos. Había estado delante. Tal vez solo pedir una reflexión por su intermedio, presidente, al ministro o a quien pueda responderme en base a lo que ha dicho mi amigo y colega, el senador Sandoval, porque él pone énfasis en la electromovilidad y yo quisiera poner un énfasis en lo que pudiera generar el hidrógeno verde en cuanto a ser una alternativa. Entonces me gustaría saber cómo lo ve el ministerio. ¿Ve viabilidad, ve en un mediano, corto plazo el que en Chile podamos efectivamente empezar a incorporar? Porque desgraciadamente hemos tenido informes donde el hidrógeno verde no ha tenido los resultados que se esperaban. Es más, ha ido a la baja el interés y por lo tanto sería bueno saber por el interés que esto despierta por lo menos en la región que yo represento. Gracias, presidente. Ahí tenemos 3 consultas, ministro. Senador Sandoval. Sí. Ministro, ¿es posible, a propósito en el estudio de los sistemas medianos aislados, hacer un acople al sistema tarifario del sistema nacional? Porque nosotros no tenemos, por ejemplo, entiendo, acceso al beneficio de la equidad tarifaria. Como sistema aislado se regula por otras vías. ¿Ya? Suponemos que tenemos mejores beneficios, que entre comillas queremos saber con respecto al sistema nacional. ¿Es posible hacer? Yo no he logrado todavía determinar si estamos en desajuste o no con los precios a nivel del sistema central, ¿ya? Pero en el tema tarifario, ¿es posible hacer ese acople y asociado además a estos beneficios como el tema de la equidad tarifaria? Respecto de la glosa 03, la pregunta es si se puede anticipar esta decisión. ¿Cuándo se va a tomar? Porque queda como en el aire. Una glosa que Sí, depende de la decisión del ministerio. Entonces, por lo menos para mí el tema del programa de la leña. no hay un cambio en cuanto a la magnitud, del gasto, ni tampoco en la manera en que se va a distribuir.
el programa Más Leña Seca, recordar que puede financiar distintas cosas. Puede financiar maquinaria, típicamente, trozadoras, y también puede financiar galpones de secado. La decisión sobre lo uno o lo otro depende un poco de, digamos, el interés que vayamos viendo y las oportunidades que vayamos viendo en distintos lugares en particular. Creo que comprometer antes de tener la información necesaria si vamos a destinarlo más a galpones o más a bienes, a este tipo de bienes de capital. Hay una obligación de transparencia de incluirlo dentro del primer trimestre. Pero de nuevo, esto no es algo que vaya a afectar el gasto total del programa, ¿sí? Sino simplemente el tipo de ítem que se va a privilegiar. ¿La orientación del programa es la que...? La orientación del programa es siempre la misma, que es conseguir que haya más oferta de leña seca, ¿sí? Si eso se consigue financiando más trozadoras y menos galpones, o más galpones y menos trozadoras, es una decisión que respecto a la cual... Eso es. ¿Ya? Electromovilidad. En la electromovilidad, recordar que se aprobó el año pasado la ley de almacenamiento y electromovilidad. La parte de electromovilidad lo que contenía era una eliminación del permiso de circulación por los primeros 2 años, o sea, digamos 2024 y el siguiente, no van a pagar permiso de circulación los autos eléctricos. Después, por los siguientes 2 años, tienen un descuento del 75%, del 50%, del 25%. La actividad prestacional del Ministerio, en particular los programas por la energía tu pyme, por la energía tu empresa, tienen una línea de trabajo hacia la electrificación, en particular de vehículos de reparto, y también tenemos el programa Mi Taxi Eléctrico. ¿Por qué hemos decidido enfocarnos en taxis eléctricos o camiones o furgones de reparto? Esencialmente porque la gran ventaja de los vehículos eléctricos son más caros al principio, pero el costo del combustible es más barato cuando uno lo analiza como, digamos, desde una perspectiva simplemente de los flujos financieros. Nosotros hemos decidido enfocarnos en aquellos vehículos que tienen más kilometraje, ¿sí? Para, de alguna manera, cuando dividimos el dinero fiscal invertido por número de kilómetros y, por lo tanto, por emisiones evitadas, es más conveniente enfocarse en camiones de reparto, en taxis colectivos que en vehículos residenciales. Obviamente, si hubiera dinero para todo, podríamos hacer muchas más cosas, pero, digamos, con la estructura presupuestaria que tenemos actualmente, esa es la dirección. En materia de subsidio a vehículos residenciales, algo que uno ve, por ejemplo, en estados como California, en Estados Unidos, que es muy agresivo en aquello, países de Europa también, o Francia, había y hay una iniciativa de abordar aquello, pero siempre sujeto a la discusión de los impuestos correctivos, en particular los impuestos, digamos, a los combustibles fósiles. Sin embargo, ahí quiero hacer notar que igual hay en el caso de los vehículos residenciales, hay un aspecto de política pública importante que resolver y que no está resuelto, y que cuando uno ve lo que ocurre en países europeos o en el estado de California, generan una dificultad. Es claro que cuando uno lo que hace es recambiar taxis colectivos o furgones de reparto, o en el caso del transporte público mayor, cuando el Ministerio de Transporte lo hace con los buses eléctricos, hay un desplazamiento en esa misma ciudad, digamos. Se reemplaza un vehículo eléctrico por uno a combustión y, por lo tanto, las emisiones disminuyen, ¿sí? En el caso de programas, si uno hiciera un programa de mayor escala, dirigido a clientes residenciales como los que existen en Europa o los que existen en California, hay un riesgo de que el parque total aumente. O sea, no que haya una sustitución,
sino que simplemente aumente el parque total. ¿Cuál es el problema de que pueda aumentar el parque total? Que eso significa que los vehículos, incluso los vehículos a combustión que se mantienen dentro del parque, circulan más lento y contaminan más. Entonces, esas políticas hay que, digamos, encontrar una manera de que vengan aparejadas con incentivos para el retiro, digamos, de esa misma ciudad, del vehículo que uno quiere. No es simplemente cosa de incentivar la adquisición de un vehículo eléctrico. Lo que uno quiere es que se sustituya uno a combustión por uno eléctrico. Y eso requiere un diseño específico que es más complejo que simplemente, como el que tenemos actualmente, reducir el permiso de circulación. Sin perjuicio de ello, cuando se cumpla 2 años, digamos, de esta política de reducción del permiso de circulación, la vamos a evaluar y a sacar las enseñanzas de aquello y reflejar eso en particular. Por cierto que tenemos que avanzar en electromovilidad, pero dado digamos, la estructura fiscal que hoy día tenemos y con los ingresos fiscales que hoy día tenemos, la decisión del Ministerio es enfocarse en transporte público menor, taxis colectivos y taxis, y en vehículos de reparto, porque tienen un mayor kilometraje y por lo tanto el dinero público se gasta de mejor manera desde el punto de vista de cuántas emisiones evitamos. Respecto del hidrógeno verde, y en particular supongo que se refiere el diputado a lo que ocurrió en Dinamarca con respecto a la decisión de retirar hidrolineras para vehículos residenciales. Importante tener en cuenta que el hidrógeno verde y sus derivados en la movilidad, lo que dicen las proyecciones de demanda, que nunca ha habido una expectativa demasiado grande en la movilidad urbana, ¿sí? La gran diferencia en términos tecnológicos entre una batería de hidrógeno y una batería convencional es que la batería de hidrógeno se recarga más rápido, es más liviana. Esas son las dos grandes diferencias. Entonces, cuando uno piensa un vehículo residencial que circula dentro de una ciudad y que por lo tanto se puede cargar durante la noche sin problemas en las casas de las personas y no circula grandes distancias, la verdad que la ventaja de una tecnología respecto de la otra no es muy grande. Para largas distancias, para transporte de carga, es ahí donde efectivamente las pilas de hidrógeno o en situaciones donde la recarga es muy importante. El ejemplo lo acabamos de tener en el caso del centro logístico que instaló la empresa Walmart en Quilicura, en Santiago, donde lo que hicieron fue reemplazar grúas horquillas que funcionaban con baterías por grúas que funcionan con pilas de hidrógeno, lo que mostró, digamos, la implementación de ese proyecto en particular es que el tiempo de recarga se redujo de 45 minutos a solamente 5 minutos, o sea, ahorraron 40 minutos por turno. Y por lo tanto aumentó la eficiencia de la empresa y también, digamos, de hecho los mismos trabajadores están muy contentos, pues también digamos, su remuneración variable también aumenta, digamos. Ese caso muestra un poco cuál es la ventaja de una tecnología sobre la otra, que en este caso se manifiesta en que cargar una celda de hidrógeno es más rápido que cargar una batería convencional. En el peso también hay una diferencia y por lo tanto también en el transporte de carga es donde típicamente se considera que hay una ventaja importante, y finalmente en la larga distancia, ¿sí? Puede durar más, tiene mayor autonomía una pila de hidrógeno que una batería. Entonces la decisión de Dinamarca no cambia mayormente las proyecciones respecto a la demanda internacional de hidrógeno verde y era más o menos esperable, atendido a las ventajas que tiene cada una de las tecnologías cuando uno analiza los espacios de movilidad. La mayor demanda, en todo caso, para el hidrógeno y sus derivados en términos de movilidad está en el bunkering, en el transporte marítimo y en el transporte aéreo. Digamos, es ahí donde se espera una mayor demanda. Respecto de la equidad tarifaria, hoy día los mecanismos de equidad tarifaria están congelados desde el 2019, o sea, hoy día no hay una diferencia.
Y por cierto, digamos, la consideración del nuevo sistema, de nuevos sistemas tarifarios para los sistemas medianos y posteriormente aislados tienen que contemplar en particular los tópicos de pobreza energética, o sea, cómo abordamos aquellas familias que necesitan suministro eléctrico, pero sin perjuicio de ello, por sus ingresos son incapaces de autofinanciar el suministro, y para eso, digamos, por cierto, tenemos que encontrar una solución adecuada. Creo que cubrí todas las preguntas. ¿Sí? Me refiero, hay algunos cálculos de diferencias del valor kilowatt, ¿no es cierto?, en el CEN respecto del tema en zonas aisladas como las nuestras. Sí, pero no me lo sé de memoria, lo puedo traer. Si fuera a favor, vamos a pedir entonces que los niveles... No, difícilmente. Si fuera valor, que entonces que nos acoplen al sistema tarifario del sistema eléctrico nacional. Para eso habría que construir una línea de transmisión que no está... Debería ser mayor, así abuelo, pero habría que calcularlo. Y que a lo mejor la condicionante puede ser siendo menor nos afecta y siendo mayor se acople. Pero bueno. A ver, en términos para poner los órdenes de magnitud, digamos, la radiación solar del desierto de Atacama genera, digamos, el mecanismo más barato es siempre la energía solar, fotovoltaica. En el desierto de Atacama es un 40% más barata que en el centro del país, a medida que nos movemos hacia el sur, y por lo tanto la radiación disminuye en intensidad, digamos, ese factor se va perdiendo. No tengo el número específico en Aysén, pero lo podemos aportar. Ok. Nos falta el programa 06. Por su intermedio, señor presidente, y continuando con el último programa presupuestario de la Subsecretaría de Energía, que es el programa 06, este programa podemos observar que también tiene una variación negativa en este sentido de menos 31.5%, y esta variación se explica en parte, fundamentalmente, por aproximadamente 2.000 millones que pasan de reasignación al programa 05, y hay 2.000 que sí son un recorte de presupuesto que se explica en la iniciativa programa DPS. Y esas dos, la suma de ese recorte de DPS más la reasignación al programa 05 justamente para financiar iniciativas de reconstrucción y aceleradora de hidrógeno verde, son las que explican la rebaja del 31.5%. Ahí podemos, en la lámina siguiente, podemos ver las iniciativas o los hitos relevantes que se desarrollan en esta línea, y podemos ver, bueno, desarrollo productivo sostenible, una consulta indígena para la ley de marco cambio climático, asistencia técnica de lideresas, planes estratégicos regionales, fortalecimiento de capacidades para el emprendimiento, regulación, infraestructura y logística y uso de hidrógeno verde en transporte y convenio de transferencias con el Ministerio de Transportes. Y acá también podemos ver también un desglose del programa de desarrollo sostenible en su versión descarbonización justa, en donde existen dos líneas, una en el subtítulo 24 y el subtítulo 33, la primera y la última, para el desarrollo de un centro de desarrollo tecnológico y coordinación interinstitucional de hidrógeno verde para la industria marítima y naval, en consonancia con lo que señalaba el ministro en su intervención anterior, un estudio de factibilidad técnica para reconversión de centrales termoeléctricas, y promoción de infraestructura energética habilitante para el fomento de la actividad industrial en regiones del país hacia un desarrollo productivo sostenible. El siguiente hito lo podemos expresar también en el desarrollo productivo sostenible, pero en la variante estrategias territoriales, en donde se puede ver un plan de desarrollo logístico para la región de Magallanes y la Antártica chilena, fortalecimiento de la planificación energética a largo plazo. Estábamos viendo otro ítem y salimos de ahí. ¿No lo sabe usted, diputado? No, pues estaba... Estábamos viendo el ítem de transferencia de NAP. No, pero eso ha sido desde que logramos el hito de Y yo casi digo, todo el presupuesto. Hagámoslo sencillo, Sí, claro. trasladamos al ministerio a
a Magallanes. No, dejen toda la nave en Magallanes, no la traigan a Santiago. Ok, me parece. Yo trataba de moverme a usted. Y ahora veo otros programas, entonces falta Claro, 60 señora, levantando parte la del mano, sí. presupuesto. Se lo quiero decir que hay 60 levantando la mano. Gracias, secretario. Y bueno, con eso terminamos la descripción del programa 6, que es el último programa de la Subsecretaría de Energía. Sí, presidente, ahí en el tema de planes de acción de eficiencia energética hay un fuerte incremento, ¿verdad?, en las transferencias a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética y están todos estos programas. El 05. Ahora, una pregunta, ¿hay algún análisis respecto del tema de las estructuras de personal para este nuevo programa? ¿Hay incrementos de personal? ¿Hay cambios en materia? ¿Hay términos de algunas relaciones de contrato honorario? En fin, que un tema que siempre nos ha preocupado, ese tema, el área de personal, que no sé si hay alguna información adicional respecto de las variaciones de personal del Ministerio. ¿Hay alguna información de eso en la...? Sí, un segundo. Está la consulta hecha, subsecretario tiene la palabra. Sí. Un incremento en los recursos totales, no sé si eso significa En términos generales, todos los programas presupuestarios mantienen su dotación. Sí. Diputado Moreno. Sí, quizás no tiene tanto que ver con este mismo programa, pero para el ministro un poco más general. La velocidad de construcción de las líneas eléctricas está acorde también con la velocidad de construcción de las plantas, ¿o tenemos un cuello de botella ahí? Ministro. Pero el señor presidente, por su intermedio, lógicamente, a todos los países lo tienen. Hay algo bien fundamental en esto, que es que la infraestructura asociada a la generación, en particular la fotovoltaica, la eólica y el almacenamiento, son modulares. Eso significa que se transportan relativamente fácil, uno hace una fundación y lo instala. Las infraestructuras de transmisión son infraestructuras lineales y son muchísimo más complejas de dimensionar y de construir. En todas partes del mundo es mucho más fácil construir un parque de generación que construir una línea de transmisión. Incluso países que han sido pioneros en el desarrollo de esta tecnología, California nuevamente, tiene un retraso bien grande. ¿Qué es lo que estamos haciendo para corregir ese retraso? Presidente, ¿qué tanta es la diferencia que tenemos nosotros respecto a esos países que, digamos, podemos ponerlos como modelo de que lo están haciendo bien y qué acciones se están tomando en esa línea? Y sucintamente respuesta, porque tenemos que pasar a Comisión Nacional de Energía, Sí, Superintendencia y Comisión Nacional. Sí, esto es un tema largo. No estamos, en comparación con otros países del mundo, no estamos mucho más atrasados. Este es un desafío en general, global. Ahora, nosotros tenemos algunos desafíos particulares que tienen que ver con obras de expansión de la transmisión que específicamente se localizan en la zona centro-sur, en Ñuble y en la región de los lagos en particular, donde debido a la pandemia muchas obras fueron abandonadas. Y el caso más típico es la ampliación de la línea Charrúa-Chillán, que tendríamos que por calendario haber inaugurado en marzo de este año y tenemos 0% de avance. Eso, por cierto, es un problema. Y para ello, digamos, tenemos en la Comisión de Energía del Senado un proyecto de ley que contempla herramientas específicas, en el caso particular de este problema, dirigidas a relicitar. O sea, hacer más simple la relicitación de este tipo de obras. Normalmente dura 2 años, queremos acortarla a 6 meses. ¿Sí? Pero comparto que digamos que es uno de los desafíos cruciales del sector, y algunas de las partidas presupuestarias, si se fijan, una tenía que ver con una consulta indígena, otras con estudios de franja. Lo que buscan es facilitar
que las obras de transmisión se desplieguen de la manera más armónica posible con las comunidades. Eso es lo que tiene que ver. Eso. Diputado Bianchi, yo sé la pregunta. Yo sé la pregunta. Pido 1000 disculpas por... No, tranquilo, si lo preguntamos, créame ya. que yo estaba aquí. Lo que pasa es que estábamos votando un proyecto y me pregúntenos. estaba dando cuenta de todo lo que le expliqué delante, ministro, pero yo no me puedo ir de acá sin hacer la pregunta. Es decir, no conocía el monto, el detalle del aporte que efectivamente el Ministerio le hace a la Empresa Nacional de Petróleo. Esto va directo al subsidio de gas. Por lo tanto, aquí está la baja. Por favor, explicación, porque si está a la baja no pretenda que se lo voy a votar favorablemente, si esto afecta directamente a el consumo domiciliario de los habitantes de Magallanes. Yo esperaría que sí, diputado, por lo siguiente. Esto no... Pero, Lo que quiero decir es que no estando usted, nosotros hicimos la defensa. Por favor, ministro. Esto es un cambio que obedece esencialmente a dos parámetros. El tipo de cambio con el que se calculó el aporte compensatorio del 2023 fue de 860 y ahora es de 830. O sea, hay una disminución en el tipo de cambio y eso es esencialmente por la misma metodología que se utilizó antes, arrojó este resultado. Y finalmente hay una disminución en los costos, en el costo unitario de producción, que reporta la misma ENAP. Hay una disminución en el costo por mayores eficiencias, porque, digamos, es financieramente más sencillo la obtención del gas y, por lo tanto, esta disminución no redunda en una disminución de cobertura. Es esencialmente lo mismo, solo que en esta oportunidad sale más barato porque las perspectivas de tipo de cambio son mejores y las perspectivas de costo operativo también son mejores. En otras oportunidades ha sido al revés. A mí me tocó defender un aumento de esta misma partida el año pasado porque el costo unitario de producción había subido un poco. A veces sube, a veces baja. En este caso disminuye. no, está bien. O sea, pero es la misma metodología. No ha habido cambios metodológicos ni hay una disminución yo quiero ayudar incluso al ministerio, porque mire, prestaciones. yo ni siquiera quiero, o sea, una cosa es que obviamente voy a defender el territorio que represento, pero también me interesa que el ministerio también no tenga que entregar tan alto porcentaje a este subsidio. Se lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque ocurre que, curiosamente, ENAP estableció un precio para poder tener este subsidio en los años que dimos la batalla que dimos, ¿no? Curiosamente, este precio está muy por sobre lo que la propia ENAP le vende al privado Metanex. Entonces, ¿por qué hay dos precios? Uno, al que le está vendiendo, por los compromisos que haya sido, que creo que no lo aclare, a Metanex particularmente, que está muy por debajo del valor que ustedes tienen que pagar por este subsidio. O sea, a mí me interesa efectivamente la eficiencia y me interesa que el 100% de la población que hoy día tiene el beneficio lo siga teniendo. O sea, aquí no se altera el beneficio en nada. Pero, ¿y por qué ocurre esto otro? Si usted me está hablando justamente que hoy día hay más eficiencia, hay un menor costo para producir el gas, ¿por qué están estos dos valores distintos? A ver, por un lado, el tipo de cambio tiene eso explica la mayor parte de la reducción es por el cambio en el tipo de cambio, ¿sí? Por otro lado, hay una reducción en el costo unitario de producción. La reducción en el costo unitario de producción es esencialmente por lo mismo también, digamos, porque son esencialmente insumos importados. Es básicamente la misma operación que producto de su exposición al tipo de cambio internacional. A veces sube y a veces baja. En esta ocasión, baja. Pero misma metodología, simplemente cambia el resultado de estos dos parámetros. ¿Y se cubre el total de...? Se cubre lo mismo que se cubría antes. Senador Sandoval. Presidente, las indicaciones, ¿en qué minuto me comentaba recién con nuestro secretario? En este minuto, las indicaciones al presupuesto. En esta instancia, en la mixta, en la sala, en todas las instancias que eventualmente lo estimen. Porque yo voy a presentar una, presidente, respecto de esta partida en particular, objeto de ampliar de que un 10% del marco presupuestario de transferencia NAP puede aplicarse en un subsidio similar para la región de Aysén.
Me la declaran inadmisible, me la van a declarar admisible, si no rebajo la partida en ese 10%. O podríamos... Perdón, senador. ¿Y pido el 10%? Como, sí, porque como no podemos aumentar, yo sabía que Aysén esto, yo lo encuentro de toda lógica. Busquemos la fórmula para dialogar, ¿no? Y que nos permita tener una mirada también sobre Aysén, que tiene más o menos las mismas complicaciones que Magallanes. No podemos aumentar, obviamente, el presupuesto, pero sí se puede bajar. Pero yo lo asumiría como compromiso para que lo podamos, en los compromisos de la mixta, que pueda el Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuesto y el Ministerio de Energía puedan evaluar un programa de mayor apoyo energético a domiciliario eventualmente a Aysén. ¿Le parece? Y lo colocamos en el texto. ¿Ah? ¿Sabe lo que pasa, presidente? Disculpe. Lo que pasa es que yo entiendo absolutamente a mi colega, el senador Sandoval. O sea, y hemos compartido esto anteriormente con otros senadores de la época, Antonio Horvath y el mismo senador Sandoval. Magallanes tiene, y eso es lo que a mí me provoca, y en su momento lo vimos, existe la posibilidad a través de la cuenca austral de poder efectivamente distribuirle gas a Aysén. Esto se hace, entiendo yo, por Comodoro, ¿no? Desde Argentina. O sea, cabería una posibilidad real, concreta, y a mí me encantaría poder despejar si eso es factible o no. Se me dice que sí, porque esa es una solución. O sea, no existe ninguna región, ningún poblado, como en el caso de la región de Aysén, que tenga tan altos niveles de contaminación. Y esto es producto también, entre otras cosas, por el sistema de calefacción que tienen de leña, y además de leña húmeda, etcétera, etcétera, y todo lo que el senador conoce mejor que yo. Por lo tanto, yo creo que se hace necesario desde la perspectiva de salud, desde la perspectiva de soberanía y desde la perspectiva solidaria, y yo lo digo honestamente de forma solidaria, ver factibilidad de poder abastecer desde Magallanes con gas a la región de Aysén. Entonces, yo no sé si eso tiene respuesta o no, no la va a tener ahora, pero por lo menos dejar el punto. Perfecto. Yo les voy a proponer como acuerdo de la comisión de que la comisión acuerda solicitar a la mixta en los acuerdos globales que se establezcan en la mixta incorporar la necesidad que el año 2024 el Ministerio de Energía junto con el Ministerio de Hacienda puedan hacer una propuesta para poder mejorar las condiciones de suministro energético, en este caso de gas, para la calefacción domiciliaria en la región de Aysén. Veamos qué es lo que puede salir de ahí. Vamos empujando de a poco el carro. Yo entiendo que Aysén y Magallanes tienen básicamente las mismas características y la misma necesidad y nos entrega la misma ayuda. ¿Ah? Presidente. ¿Le parece, senador? Mire, me parece, pero quiero que retire del acta el último comentario que hizo mi amigo, colega, vecino, senador. Oye, presidente, para los efectos de la información general nomás, hoy día en la región de Aysén hay un subsidio a la calefacción, ¿ya? Que son de 100.000 pesos por familia a las familias más vulnerables de la región. Eso son alrededor de 3.000 millones de pesos, un poquito más, ¿ya? A los 15 veces más que tiene, ¿no es cierto?, para el mismo objeto, nuestra región vecina. Dicen que la región de Magallanes es muy soviética, ¿ya? Porque depende mucho del Estado, ¿ya? Pero la región de Aysén es doblemente soviética porque dicen que cada 100 pesos que se gastan en Aysén, 90 los pone el Estado, solamente 10 el sector privado. Y sabe usted que nosotros también nos dicen que ustedes que viven en Aysén son doblemente chilenos. Claro, vivimos aislados, no tenemos camino para salir de la región o vía aérea o recurrir a nuestros vecinos argentinos, ¿ya? Que incluso nos amenazan para trasladar los camiones, dicen que los van a parar en Bariloche, así que no. ¿Ah? Tenemos otra condicionante de realidad. Y no queremos ser ni soviéticos y lejos de ser soviéticos, ya ni existe, ya, ¿no es cierto? A pesar de que algunos querían instalar estrategias similares, ¿ya? Pero yo creo que hay que pensar en alguna alternativa, nomás me da la impresión a mí. Hay un subsidio muy básico, como le digo, que no resuelve el problema. Además se otorgó con tan mala forma, Carlos, que se aplicó sin ningún margen de reajustabilidad, y los mismos 100.000 pesos que se otorgaron hace 10 años atrás, que equivalía a 4 metros de leña en esa época,
Hoy día el mismo subsidio en la región de Aysén equivale a 1,2 metros de leña. O sea, antes se compraban 4 cuando comentó, ese era el equivalente a 4 metros, hoy día los mismos valor, 1, porque la leña seca, claro, es una gran alternativa, pero cuesta un 30% más cara que la leña normal, por eso la gente no ha dejado de ser el tema. Pero me parece, presidente, me parece interesante el punto, sería extraordinario, ministro, poder avanzar en esa línea, se lo aplaudiríamos toda la región de Aysén, lo declaramos hijo ilustre, emérito, todo lo que usted quiera, ¿verdad?, en nuestra región. Entonces, por lo menos como acuerdo de la comisión, a ver, ya. Ya. En estos desafíos nosotros tenemos un instrumento normativo que se llama Plan de Energía Estratégico de la región. La región de Aysén no tiene uno. Podemos tratar de evaluar la manera en que podríamos, digamos, en el 2024 priorizar la región de Magallanes de Aysén. Aysén ya tiene. Magallanes ya tiene, está en curso, de hecho la licitación está en curso, pero en el caso de la región de Aysén no lo tiene. Podemos encontrar la manera de priorizar aquello, pero eso, más que sesgarlo a una tecnología específica, un plan específico, yo sugiero que lo hagamos así. Ok, yo propongo como compromiso de la comisión proponer a la mixta que el Ministerio de Energía se compromete a presentar una propuesta de apoyo para energía en la región de Aysén y además el plan estratégico de energía de la región de Aysén. ¿Parece? Es una de las dos. Ah, ya. La segunda. Sugiero yo que esa es la Entonces que tenemos. lo redacto de nuevo. El compromiso es proponer a la comisión mixta de parte del Ministerio de Energía el plan estratégico de energía de la región de Aysén. Priorizar. En el primer semestre. Ya. Perfecto. ¿Está de acuerdo, no? Vamos, sí, pero tenemos, por respeto, Comisión Nacional de Energía. Si lo hacemos pasar, se pueden sentar también la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Les vamos dando unos 2 o 3 asientos. ¿Podríamos votar esto al tiro, esta partida para...? Perfecto. Señor secretario, el programa 01 someta a votación. Bien. El señor presidente pone en votación de la partida 24 su capítulo 1 de Subsecretaría de Energía con todos sus programas 1, 3, 4, 5 y 6. ¿Cómo vota el diputado Bianchi? A ver, recogiendo el compromiso del ministro donde señala de que no hay ningún efecto negativo para el subsidio del gas domiciliario en la región de Magallanes y que el menor valor representado de la propuesta de la ley de presupuesto solo equivale al cambio no monetario, claro, es que voy a votar entonces favorablemente. Senador Sandoval, ¿cómo vota? Con la esperanza de que este subsidio, que equivale al más del 40% del presupuesto total de todo el Ministerio de Energía, entre en niveles de mediciones de eficiencia en el gasto, de evitar la regresividad que eventualmente pueda generarse en algunos segmentos y que se va a analizar ese contexto para no seguir aplicando la historia, sino que aplicar ahora el futuro. Voto a favor, presidente. Señor presidente, ¿cómo vota? A favor. Por 3 votos a favor y ninguno en contra, quedaría aprobado todo este capítulo, señor presidente, el 01. Aprobado. Entonces pasamos a Comisión Nacional de Energía. Si le generamos algunos espacios para poder exponer, o va a exponer, perdón, el subsecretario sobre... exponer el subsecretario, perdón, retiro lo dicho.
No, votamos en el capítulo 1 que implica el programa 01, 03, 04, 05 y 06. Que yo me equivoqué porque yo dije programa 01 y íbamos a votar. Es capítulo 01 con los programas incluidos. Se entendió así. Perfecto. Así es, señor presidente. Por su intermedio, respecto de la partida de la Comisión Nacional de Energía, podemos ver que en este caso hay una variación positiva del 6.5%. Y bueno, si podemos ver en adelante con los hitos relevantes, se puede ver que estos están fundamentalmente destinados a financiar una serie de estudios necesarios para el cumplimiento de su función, estudios para determinación del valor agregado de distribución, estudios de costos y otros necesarios para el cumplimiento de su función regulatoria, fundamentalmente. No tiene mayor para el cumplimiento de la ley. Señor secretario, ¿lo pone en votación? El señor presidente pone en votación el capítulo 2. Diputado Bianchi. A favor, señor secretario. Senador Sandoval. A favor. Señor presidente. A favor. Quedaría aprobado el capítulo por 3 votos a Aprobado. favor, ninguno en contra. Pasamos ahora a la Comisión Chilena de Energía Nuclear. La Comisión Chilena de Energía Nuclear también tiene un aumento positivo del 3.9%, y las iniciativas básicamente que lo explican, si lo podemos ver en la lámina siguiente, los hitos relevantes es recursos para la implementación de compromisos con la autoridad sanitaria, que tiene que ver con cumplimiento de un plan sanitario y aumento de dotación en 6 plazas, y también un incremento para mantenimiento de infraestructura en radiofarmacia y equipamientos para el cumplimiento del dicho plan sanitario. Por otra parte, se requieren recursos para inversiones en la construcción de un laboratorio de activación neutrónica, la habilitación de la planta de producción de radioisótopos y el inicio de la construcción del laboratorio de control de calidad microbiología de radiofármacos. Perdón, solicitar el acuerdo para incorporar la votación del senador Núñez, el capítulo 01 de la de energía y en el de la Comisión Nacional de Energía, que son los dos que hemos votado. ¿Problema? ¿A favor? Incluye a favor. Perfecto. Comisión Chilena de Energía Nuclear, este año 2023 no hay ningún, pero solamente para recordar, había unas inversiones importantes para obviamente la mantención de la infraestructura, en fin, eso ha operado bien, hemos tenido un avance, ¿no es cierto?, pareciera en ese sentido, está caminando correctamente, ¿no? ¿Sí? Mejor ahí que nos cuente un poquito porque es un tema que particularmente a mí me interesa. Bien, muchas gracias, señor presidente, senadores, diputados. Efectivamente ha andado bastante bien. Las inversiones principales son inversiones bastante complejas, pero que van en buen derrotero. Una de ellas es la importación de una fuente de cobalto patrón para calibración de instrumentación que mide radiación ionizante. Acabo de recibir justamente ahora la confirmación de que ya la fuente está completamente construida en Canadá y por lo tanto está en el proceso de importación a Chile. Por lo tanto, esa es una parte muy importante. La segunda es el laboratorio de investigación y desarrollo en tejidos biológicos, que es un proyecto del Banco Nacional de Tejidos. Efectivamente, ese proyecto fue licitado y en este momento se está adjudicando la empresa. Es un proyecto también muy complejo porque significa establecer zonas con calidades de aire de muy alta exigencia y por lo tanto también ha tomado bastante tiempo el desarrollo de ese proyecto. Respecto de la adquisición de equipamiento para mejorar la infraestructura tecnológica de la institución, con aporte de una transferencia del Ministerio de Ciencia, efectivamente todos los equipos que se consideraron ya están en proceso y en este momento diría yo que devengado y en proceso de pago el 50% de ese gasto ya está ejecutado.
Perfecto. En términos generales, el presupuesto ha sido ejecutado en un 75% y naturalmente la mayor baja está en la parte de inversión porque es un proceso largo que requiere que se terminen las obras para hacer el devengo y el pago. Perfecto. Agradecerle a don Luis Huerta, director ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Muchas gracias. Muchas gracias. Aclarado eso, sometemos a votación. Muy bien, señor Señor presidente. secretario. El presidente ha puesto en votación el capítulo 3 de esta partida. Diputado Bianchi, ¿cómo vota a favor? A favor, señor secretario. Gracias. Senador Núñez, ¿cómo vota? A favor. Gracias. Senador Sandoval, ¿cómo vota? A favor, a propósito del descubrimiento del átomo segundo, ¿no es cierto?, el último premio Nobel. A favor, presidente. Ojalá tengamos en Chile algo algún día. Lo intentamos, senador. Hay que cambiar la participación en el PIB de ciencia, energía y muchos otros, pero bueno, vamos de a poco. Señor presidente, ¿cómo vota? A favor. Sería aprobado 4-0, señor presidente. Aprobado. Ahora pasamos a Superintendencia de Electricidad y Combustibles, ¿no? Muchas gracias, don Luis. Muchas gracias, señor presidente. Y respecto de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, también tenemos una variación positiva del 5.7%, que si podemos ver en la lámina siguiente, los hitos relevantes que explican esta variación positiva tienen que ver con los respectivos informes financieros para la implementación de 3 leyes: la Ley de Eficiencia Energética, la Ley de Combustibles Sólidos, la Ley de Almacenamiento. Y además se consultan recursos para fortalecer el área de concesiones eléctricas y también la mantención del laboratorio de combustibles líquidos. Diputado Moreno. Sí, en esta materia de consultarle al subsecretario, dice que la dotación de vehículos es 33. ¿Les alcanza bien con eso? Yo lo considero poco para temas de fiscalidad. No me gusta aumentar el gasto, ni mucho menos. Soy de ideología contraria a estar aumentando el gasto, pero encuentro que 33 y además son 300, casi 400 funcionarios, más aún el programa que debiese fiscalizar, entonces. Por su intermedio, señor presidente, efectivamente, lo que se presenta aquí es sin perjuicio de los cambios a la ley orgánica de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que es un proyecto de ley que está comprometido para este año, donde él tiene su propio informe financiero y efectivamente ese informe financiero tiene un aumento relativo a nuevas funciones y a reorganización producto de... recordar simplemente que la Superintendencia de Electricidad y Combustible es la superintendencia más antigua que tiene este país, y su ley orgánica también se ha mantenido inalterada durante mucho tiempo. Entonces el cambio a esa ley orgánica vendrá con su propio informe financiero. Yo me sumo a las palabras del diputado y a lo que opinan tanto los otros integrantes de la comisión, de que evidentemente la superintendencia, digamos, carece de todos los elementos hoy día para poder realizar su acción fiscalizadora en todos los ámbitos, ¿no? Combustibles, bencineras, todos los temas eléctricos que tenemos en nuestras regiones, ni les cuento. Pero estamos esperando ansiosos esa discusión, porque efectivamente creo que ahí hay una oportunidad de sincerar lo que obviamente un organismo fiscalizador debe contar con medios para realizar su tarea, que es lo lógico, ¿no? Así que, senador Sandoval. ¿Sería posible contar con la distribución de los funcionarios a lo largo de las diferentes regiones? Solicitamos como acuerdo. No, me refiero a la ramitan, Sí. no ahora, sino Sí, que no, ramitan para el la mixta. informe y su condición contractual, honorarios, contrata y ¿ya? Entonces vamos a suscribir como acuerdo, senador, contar con la distribución de los funcionarios a nivel nacional por región de la Superintendencia de Electricidad y Combustible para la discusión de la mixta. Por cierto, las condiciones contractuales, honorario, contrata, etcétera. Si son fiscalizadores deberían ser contrata, pero bueno. Ok, acuerdo. Sometemos a votación. El señor presidente pone en votación el capítulo 4. ¿Cómo vota diputado Bianchi? A favor.
A favor. Gracias. Senador Núñez. A favor. Senador Sandoval. A favor. Señor presidente. A favor. Quería aprobado 4 votos a favor y ninguno en contra, presidente. Aprobado. El último capítulo. Y hemos de la terminado de revisar la ley de presupuesto 2024 del Ministerio de Energía. Muchas gracias a todos y habiéndose cumplido el objeto, se levanta la sesión.